Muy buenas. Hoy desde Gaceta Náutica vamos a contaros una de piratas. Una de piratas que creo que os va a gustar. Es un tema muy interesante. En ciertas zonas, en ciertos mares del mundo, todavía la piratería es una amenaza. Y una de esas zonas es el Cuerno de África. Cuando mi buen amigo Bubi Sansó me llamó para navegar desde Langkawi hasta Palma de Mallorca, no lo dudé y allí me fui corriendo, más que nada por navegar en un barco como el Windrose. Pero además de eso me encargó que organizase y coordinase la seguridad y determinase qué elementos de seguridad serían necesarios para navegar por esas aguas peligrosas por la piratería. La navegación que íbamos a hacer era la que os señalo en este mapa. Desde Langkawi hasta Maldivas. Desde Maldivas navegaríamos dejando Socotra por labor, la isla de Socotra, que es de Yemen, estrecho de Bab el-Mandab. Luego subiríamos todo el Mar Rojo y luego el Mediterráneo. Una navegación de aproximadamente 6.400 millas. Aquí tenéis el puesto de navegación del Windrose. El puesto de navegación donde están todos los elementos de comunicaciones, de navegación, etc. El Windrose es un barco muy avanzado en cuanto a comunicaciones se refiere. Y no os digo nada de su aparejo y el barco como barco de vela. Con esta foto lo podéis ver todo. Una imagen vale más que 1000 palabras, me parece. Bien, pues salimos de Langkawi rumbo a Maldivas con poco viento. Pasamos por el norte de Sumatra, hicimos una navegación relativamente tranquila, en compañía de una magnífica tripulación. Ahora irán saliendo varios miembros de la tripulación. Aquí tenéis a Bubi, tenemos a Mariona, nuestra cocinera y marinera, Mauri, encima de una botavara, el negro, magnífico marinero, navegante y persona. Luego tenemos por aquí a Oriol, que es nuestro ingeniero, que también iba a tener una participación muy especial en este viaje por sus profundos conocimientos de electrónica y de informática. El barco no puede navegar mejor. El barco navegando en el mar es una maravilla y da gusto navegar con él. Aquí lo tenéis, un par de tomas desde proa, navegando en demanda de las Islas Maldivas. Como digo, la navegación a Maldivas fue muy tranquila. Las guardias se hicieron tranquilamente, con poquito viento, y así poco a poco fuimos llegando hasta las Islas Maldivas, con muchas encalmadas, muchos amaneceres y atardeceres preciosos. Las Maldivas nos recibió con un poco de viento, y en Maldivas tuvimos poco tiempo. Hicimos una parada rápida para petrolear, para hacer víveres, y rápidamente nos pusimos a navegar rumbo al norte de la isla de Socotra. Esta es la derrota que debíamos de hacer. Y fijaros, esta línea que hay aquí es lo que nos determina en el mar de Arabia la zona de alto riesgo, lo que se denomina la High Risk Area. La High Risk Area empieza aquí, en esta zona. Bueno, pues salimos navegando hacia Socotra con la intención de pasar a unas 20-25 millas de la isla. Socotra es una isla de Yemen a la que tampoco es muy recomendable acercarse por la amenaza de la piratería. La piratería ahora mismo es la piratería no está radicada en esta zona, está contenida por la vigilancia internacional que hay. Ahora hablaremos de este tema. Bien, nuestra derrota era esta y en Maldivas embarcamos un grupo de seguridad. Las autoridades militares de la zona nos recomendaron encarecidamente que embarcásemos seguridad privada a bordo, lo cual hicimos. Embarcamos personal de seguridad de una empresa que se llama Ambrey, que es altamente recomendable. Embarcamos un team de 4 personas con su correspondiente armamento. Las armas y el equipo de seguridad embarcó en Maldivas, y cuando salimos de aguas jurisdiccionales de Maldivas, desprecintaron sus armas que venían precintadas y hicieron un ejercicio de tiro y nos mostraron lo que tenían.
Este fue el ejercicio de tiro que hicieron a bordo para comprobar que todo estaba bien y para adiestrarse ellos mismos. Son profesionales procedentes de diversas partes del ejército británico. Y ya os digo, hicieron su adiestramiento propio, nos mostraron las armas y en el momento en que entramos en la zona de alto riesgo, esto es cuando nos mostraron su equipo a toda la tripulación. Aquí tenemos a Simón, disfrazado de agente de seguridad, igual que Auriol. Bien, cuando navegamos, como os digo, en demanda de Socotra, con un viento, con un descuartelar apretado, dejando Socotra a sotavento. Le dimos a Socotra un resguardo de unas 20 millas, no le pudimos dar mucho más porque si no tendríamos que ceñir, con lo cual encaramamos, así por esas condiciones de mar que nos encontramos subiendo a Socotra. Fueron 3 o 4 días de, como os digo, un descuartelar cerrado, pero el barco se comporta genial, magníficamente y navegamos estupendamente. La idea era entrar en el corredor internacional. Para navegar por esta zona, las autoridades militares de la zona nos recomiendan seguir este corredor. Este corredor es el corredor internacional recomendado para el tráfico marítimo en la zona. El punto de entrada del corredor es aquí arriba, pero como os digo, debido a las condiciones de mar y de viento, nosotros entramos por aquí, en el corredor. Nos pegamos un poquito más a Socotra y entramos por aquí. No hubo ninguna pega, navegamos muy rápido, hasta que llegamos al corredor, que en el corredor ya teníamos viento de popa y casi lo hicimos a motor. La navegación hasta allá arriba fue muy, muy bonita, fue estupenda, y el barco, como os digo, se comportó estupendamente. Una vez en el corredor, ya dentro de la zona de seguridad, de la zona de alto riesgo, nuestro equipo de seguridad montaba guardias. Siempre había una persona del equipo de seguridad encubierta. Montaban guardias y estaban pendientes del tráfico marítimo, de todo lo que pasaba alrededor del barco. Tanto de día como de noche, por supuesto. Y una vez en la zona de alto riesgo, contactamos con la Operación Atalanta. La Operación Atalanta es una operación internacional de la Unión Europea de vigilancia de la piratería en la zona. En la zona hay una serie de barcos militares, de fragatas y de corbetas, patrullando por esa zona, sobre todo patrullando el corredor internacional, protegiendo los convoyes de Naciones Unidas, del World Food Programme, y dando cobertura al tráfico marítimo de la zona. Nosotros contactamos con ellos, el cuartel general de la operación antipiratería está en Rota, en España. Contactamos con ellos, fueron los que nos recomendaron embarcar seguridad y fueron los que nos recomendaron la derrota a seguir. Nos recomendaron navegar por el corredor internacional, esto que se mostraba aquí. Y eso hicimos, obviamente. Además de eso, contactamos con la unidad española que estaba en esos momentos en la zona, la fragata Victoria, que nos dio cobertura durante todo nuestro tránsito. Estuvo pendiente de nuestros movimientos y estuvo informada constantemente de nuestra derrota. ¿Cuál era la vulnerabilidad principal de nuestro barco? La vulnerabilidad principal de nuestro barco es su francobordo. Los barcos mercantes tienen más velocidad y más francobordo, con lo cual los piratas tienen dificultades para acceder a él. Pero nosotros éramos un barco que nos calificaron de alto riesgo en Euromarfor. Nos dijeron en Atalanta. Nos dijeron que éramos un barco de alto riesgo, por eso tuvimos que marcar seguridad privada. Bien, con la seguridad privada a bordo navegamos más tranquilos, pero la amenaza estaba ahí. La piratería, como sabéis, voy a hacer un revival a la piratería, despuntó en el año 2010 aproximadamente. En el 2010, en las costas de Somalia, había 30 barcos secuestrados en las aguas jurisdiccionales somalíes. Las aguas territoriales somalíes, perdón. En esas aguas territoriales no entraban las fuerzas militares extranjeras, con lo cual, si los piratas cazaban un barco y lo conseguían fondear en esas aguas, podían perder un rescate.
Ya os digo, en 2010 había aproximadamente, en diciembre, 30 barcos secuestrados con 678 rehenes. A base de trabajar en Somalia y en la mar y en tierra, este tipo de piratería está muy contenida. No se secuestran barcos grandes, pero lo que sí que hay es piratas de oportunidad. Piratas de oportunidad son piratas que suben a un barco, lo desmantelan y se van. No lo secuestran propiamente dicho. Puede que secuestren alguna vez a alguna persona, pero no hay secuestros de grandes barcos. Pero sí que hay acciones de piraterías graves y con consecuencias terribles. Bueno, una vez llegados a este punto, dejarme añadir un par de cosas. Como os he dicho, la piratería está contenida pero no erradicada. Y para eso hay una agrupación internacional vigilando la piratería, que es la Operación Atalanta. Son fuerzas de la Unión Europea, bajo el nombre de Atalanta, se dedican a patrullar por toda esta zona. Fijaros el área hasta donde llega la piratería, la expansión de la piratería en los últimos años. Por supuesto se ha contenido y esta línea, hoy la amenaza llega a 750 millas. Antes llegaba mucho más allá. Pero 750 millas ya está bien. Entonces, para eso hay dos servicios de vigilancia. Uno dependiente de la Operación Atalanta, que es el Maritime Security Center del Cuerno de África, Horn of Africa, el MSCHOA. El MSCHOA es el centro de coordinación para los barcos que transitan por ahí. Los barcos que transitan por ahí deben de coordinar con las fuerzas multinacionales, con los barcos de guerra que hay ahí, para darle su posición y, si hay algún incidente, reportar. Y además de esto, el pasar por esa zona reportando nuestro paso y nuestra posición al MSJOA quiere decir que nos están monitorizando. Nos están monitorizando desde lejos, pero nos están monitorizando. Y las unidades en la mar tienen nuestra posición. Si nuestro barco es clasificado de alto riesgo, pues las unidades que están en la mar están más pendientes de nosotros. No se organizan escoltas, no se le da escolta a ningún barco, pero sí se monitoriza su paso. Y repito, los barcos de alto riesgo están mejor cubiertos, por decirlo de alguna forma. Entonces, todos los barcos tienen nuestra posición constantemente. Las unidades en la mar tienen en cuenta que tienen helicópteros y que también aparte de barcos, hay aviones de patrulla marítima. Con lo cual, la situación está bastante vigilada. Y en las zonas donde la amenaza es más alta, hay más vigilancia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si queremos pasar por ahí es darnos de alta en el Maritime Security Center of Africa. Nos damos de alta como barco y reportamos nuestro próximo tránsito. Una vez hecho esto, se nos asignará una cuenta y en esta cuenta podemos registrar nuestros movimientos. Nos podemos unir a un tránsito, a un convoy. ¿Esto qué quiere decir? Que nos recomiendan pasar por la zona más caliente de noche, que es cuando los piratas no operan. Entonces, dependiendo de la velocidad de nuestro barco, iremos en un lapso de tiempo en el que pasarán otros barcos para pasar por allí de noche. Y ese grupo de barcos, ese convoy, está más vigilado que si el barco va en solitario. Con lo cual a nosotros nos van a decir, debes de llegar a un punto determinado de la zona caliente en un momento determinado, para que sea el ocaso y para que podamos pasar por allí de noche. Eso mismo se lo dirán a otros barcos de una velocidad similar a la nuestra y pasaremos a la vez por la zona más caliente. Luego, en esta web también tenemos las amenazas y alertas, los últimos incidentes que han ido pasando, con lo cual sabemos lo que está pasando en cada momento. Y luego hay un documento que es el BMP, ahora hablaremos de eso, el Best Maritime Practice. Son prácticas para evitar la piratería, las mejores prácticas. Esto está más bien enfocado a un barco de vela. Son medidas de autoprotección que podemos implementar. La medida de autoprotección que hemos implementado nosotros y que es la más importante es seguridad armada a bordo. También otro documento importante es la carta de la zona. En esta carta está indicada dónde empieza la zona de alto riesgo, aquí la tenéis. Está indicada el tránsito recomendado. A nosotros nos recomiendan hacer el tránsito por esas aguas, por este corredor. El International Recommended Transit Corridor. Hay que pasar por este corredor. No es un dispositivo de separación de tráfico, es un
Corredor recomendado para evitar la piratería. Este corredor es el que más vigilado está. Es por donde patrullan más unidades militares. Este corredor termina en el estrecho de Bab el-Mandab y hasta un poquito más arriba del estrecho de Mandab, en el sur del Mar Rojo, termina el corredor. Y es donde se acaba la amenaza. Es donde acaba la high risk area. Aquí lo tenéis. Y luego en esta carta, que yo os recomiendo que la compréis y la llevéis a bordo, está cómo actuar, cómo pasar y los teléfonos de contacto en caso de que haya algún incidente. En caso de que haya algún incidente, nosotros podemos reportar, dependiendo de qué tipo de barco seamos, al Maritime Security Center Horn of Africa. Esto, repito, depende de la Unión Europea. Si somos un barco europeo, hay que reportar a ellos. Pero si somos de bandera inglesa, de bandera british, hay otro centro de coordinación y de seguimiento de este mismo tema, que es el United Kingdom Maritime Trade Operation, UKMTO. Aquí también hay una guardia, que si tenemos algún incidente, o los llamamos, o bien por teléfono, o por radio, y reportamos el incidente que haya habido. Ambos centros están coordinados y están hablando continuamente. Pues con tal de darse de alta en uno de ellos, es suficiente. Yo os recomiendo que si tenéis cualquier bandera, trabajéis con el Maritime Security Center Horn of Africa, pero si tenéis bandera inglesa, trabajéis con el UKMTO, porque estos están enfocados a la vigilancia de barcos de bandera inglesa. Bien, y os repito, el Maritime Security of Africa, una vez dados de alta, tenemos acceso a varios documentos, entre ellos es el BMP. El BMP es Best Maritime Practice of Inter Piracy and Enhanced Maritime Security in the Red Sea. Estas son las prácticas recomendadas. Es un documento muy interesante que nos recomienda ciertas prácticas para disminuir nuestro riesgo. Aparte de darnos de alta, aparte de reportar nuestra posición y seguir las guías que nos manda el centro de coordinación, el BMP5 nos da otros inputs y nos da otras recomendaciones. Por ejemplo, el AIS. Respecto al AIS, lo que nos pide el cuerpo es apagarlo. Lo apagamos y pasamos. Pues no, el AIS hay que llevarlo encendido, porque con el AIS encendido las unidades que están en la mar te traquean. Y si están cerca de ti, se acercan a ti y están pendientes de tu posición. Entonces es mejor que el AIS lo llevemos encendido siempre. No es que sea mejor, nos lo recomiendan. Si nos lo recomiendan es porque es mejor, obviamente. El IRTC hay que navegar por el International Recommended Transit Corridor. Este corredor de aquí. Hay que navegar por aquí. No podemos navegar por esto de fuera. Y luego report, que es muy importante. Por los medios que tengamos, si tenemos un teléfono satélite perfecto, y si tenemos, o si no, por los medios de comunicación que tengamos a bordo, mandar nuestra posición. Si nuestro barco está clasificado de alto riesgo, como es un barco de vela con poco francobordo, debemos de reportar nuestra situación. Creo que recordar que eran cada 6 horas. Se pone con el Inmarsat-C un email cortito dando nuestra situación. Ya está. Y luego hay unos teléfonos de contacto y un canal de radio adecuado, tanto de VHF como de UHF. Si nosotros tenemos un incidente y advertimos, por ejemplo, que nos están siguiendo, tenemos que reportarlo por el Inmarsat Charlie, tenemos que reportarlo por un teléfono satélite si lo tenemos, o tenemos que reportarlo por el canal 16, el canal de VHF designado al efecto que lo veis en este documento. Es obvio que si pasamos por esta zona, lo mínimo que tenemos que tener a bordo es un teléfono satélite funcionando, un Iridium. ¿Por qué? Porque en caso de que nos estén siguiendo, tenemos cierto tiempo para avisar al centro de coordinación para que nos manden una unidad, para que nos manden un helicóptero o para que nos protejan. Y para eso la comunicación tiene que ser inmediata. No tenemos que alertar si no lo tenemos claro, pero si tenemos claro que estamos siendo seguidos, hay que reportarlo con dificultad. Entonces para evitar dificultades, hay que reportarlo lo antes posible. Pues yo os recomiendo no pasar por ahí sin el mínimo nivel de comunicaciones satelitales. ¿De acuerdo? O VHF o UHF. Y el Maritime Security Center Horn of Africa tiene un documento que también os podréis descargar en la web como cuando os deis de alta, que es el Guidelines for Yachts. Es una guía de cómo actuar para los
yates de recreo, para los barcos de recreo. ¿Bien? De entrada nos dicen lo siguiente, fijaros, la amenaza, el riesgo de piratería y consecuentemente la pérdida de vida y de propiedad en el Golfo de Adén es alto. Es alto hasta 750 millas más allá de las costas de Yemen y de Somalia. El riesgo es alto. Pues los yates se les recomienda evitar esta zona. Eso de entrada. Eso es lo que nos dicen por delante. Después de eso nos dicen, bueno, si usted está dispuesto a pasar por esta zona, tiene que tomar ciertas medidas de seguridad. Y repito, lo primero es, nos damos de alta en esta web, nuestro barco, damos de alta nuestro viaje y ahí nos van a dar un nivel de vulnerabilidad. Pues si el nivel de vulnerabilidad es muy alto o alto, nos van a recomendar tomar ciertas medidas. En nuestro caso, pues, por ser un barco de vela de poca velocidad comparada con un mercante, nosotros podemos hacer el tránsito a 10-12 nudos. Un barco de 50 metros de eslora, pero de un franco bordo bajo. Un franco bordo bajo quiere decir que un esquife se agarró a nosotros, un pirata de un salto y se mete a bordo. Toda una banda de salto en sotavento, como es lógico. Entonces, todas esas características de nuestro barco van a definir nuestro nivel de vulnerabilidad. Y de acuerdo con nuestro nivel de vulnerabilidad, el MSJOA nos va a pedir que tomemos ciertas medidas. La primera que nos pidieron a nosotros tomar es embarcar seguridad privada. Y es lo primero que hicimos. Luego nos pidieron navegar por el IRTC, también lo hicimos. Luego nos pidieron navegar por el IRTC a unas horas determinadas, también lo hicimos. Luego nos pidieron reportar nuestra posición constantemente, cosa que también hicimos. Además obtuvimos un feedback de ellos muy bueno. Nos dijeron también cuáles eran las zonas más peligrosas y evidentemente en la zona que ellos consideraban la más peligrosa es cuando tuvimos visita. Es cuando nos empezaron a seguir, nos estuvieron siguiendo un par de horas y luego se aproximaron a nosotros para ver qué es lo que había ahí. ¿De acuerdo? Entonces, muy interesante que esta coordinación sea buena y hacerla antes de acometer el viaje, antes de salir. Hablar con ellos, explicarles quiénes somos, por qué vamos a pasar por ahí, qué necesidad tenemos de pasar por ahí, cómo es nuestro barco y cómo lo vamos a hacer. Y ponernos un poco en sus manos, que son las manos expertas y las manos que están trabajando allí. Están todas estas marinas de guerra de todos los países de la Unión Europea. Y también hay una agrupación liderada por los americanos. Todas estas dos agrupaciones de gente de la mar, de marineros, llevan muchos años allí y gracias a ellos la piratería ha pasado de ser muy alta a estar contenida y los actos de piratería son cada vez menos. Gracias a ellos, gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo y gracias al dinero que ponemos todos para que nuestros barcos de guerra estén en la zona. Nosotros, como os digo, contratamos con la fragata Victoria que estaba por allí, que nos dio cobertura. Nos dio cobertura, quiero decir, no te proporcionan escolta, obviamente, pero sí están pendientes de tus movimientos. Y de hecho, un avión de patrulla marítima japonés nos sobrevoló, nos preguntó cómo estamos y si estamos navegando bien, si estamos navegando en buenas condiciones. Un avión de patrulla marítima japonés que estaba integrado en la operación Atalanta también. Aquí tenéis una foto de la fragata Victoria deteniendo unos piratas en esa zona, precisamente. Bueno, nosotros, como os digo, entramos en el corredor y una vez dentro del corredor navegamos por el centro del mismo. En el corredor hay mucho tráfico. Hay tráfico entrando y tráfico saliendo de petroleros, de mercantes, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros navegamos por el centro de nuestro corredor, por la zona norte del centro del corredor y fuimos navegando en este sentido. Pero nos avisaron que en esta zona, las corales, en esta zona, se han detectado acciones de piratería. Los piratas provienen de la flota pesquera, es decir, quiero decir, los piratas son pescadores que se dedican a la acción de piratería y dejan la pesca, porque les sale más rentable la piratería. Y utilizan sus mismos barcos, los esquifes que salen a pescar, pero con unas características un poco distintas. Y efectivamente, cuando estamos a la zona
a la altura de esta zona, es una zona donde la Operación Atalanta había detectado movimientos sospechosos. Cuando estuvimos a esta altura, que fue por aquí, más o menos, nos vinieron a visitar, se nos acercaron varias embarcaciones de estas características. Las embarcaciones de estas características, como podéis ver, pueden ser pescadores o no. La diferencia entre los pescadores y los piratas es que los pescadores tienen parafernalia para pescar, parafernalia quiere decir sus artes de pesca, y suelen llevar solo un motor. Sin embargo, si os fijáis, estos que se acercaron llevan 2 motores y no se les ve mucho arte de pesca. Con lo cual, la sospecha de que fuesen piratas dentro del barco, tanto para el equipo de seguridad como para la tripulación, subió, ¿no? En el momento en que se acercaron, teníamos organizado un protocolo de actuación. La tripulación se reunía en un meeting point, solo se quedaba en cubierta una persona, se cerraban todos los tambuchos y el equipo de seguridad saltaba a cubierta, con sus armas listos para defender a la tripulación fundamentalmente, en caso de ellos. Ellos se aproximaron a ver qué pasaba. Se aproximaron esta embarcación y, como os digo, el equipo de seguridad saltó a cubierta, se puso en cubierta y les enseñó las armas. Inmediatamente, las 2 embarcaciones cayeron de rumbo y se alejaron del barco. Si os fijáis, esta embarcación tiene 2 motores y tiene parte de material de pesca, con lo cual tanto la piratería como la pesca está un poco mezclada en estas aguas, en esta zona. Es difícil de distinguirlo, pero lo que nos dio una pista grande fueron estos 2 motores, que la embarcación llevaba 2 motores. Pues repito, cuando se acercaron los posibles piratas a nuestro barco, el equipo de seguridad saltó a cubierta y ellos optaron por alejarse del barco. Luego el equipo de seguridad nos informó que su experiencia le dice que ellos ya se comunican telefónicamente unos con otros y les avisan a todos los posibles cazadores, los posibles que puedan venir a molestarnos, que hay seguridad a bordo y que nos molestan una vez, pero posiblemente no nos molestasen más. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Los barcos se fueron, desaparecieron y no nos pusimos a cruzar con ellos. Seguimos navegando tranquilamente en demanda del estrecho de Bab el-Mandab, el principio al sur del Mar Rojo, y en un punto al sur del Mar Rojo desembarcamos a nuestro equipo de seguridad para ser transferido a su barco base. Y bueno, esta fue la historia de piratas que os queríamos contar, y nosotros seguimos navegando por el Mar Rojo. Pero eso es otro capítulo de esta historia que os la volveré, que volveré a contaros. Y esto ha sido todo. Aquí se acabó nuestra historia de piratas. Hemos hecho esta parte de nuestro viaje y ya os contaré esta segunda parte del viaje, la subida del Mar Rojo, que no dejó de ser muy interesante también. Pues muchas gracias y hasta otra, amigos marineros de Gaceta Náutica.